Buenas tardes a todos. En esta oportunidad nos reunimos para comentar, en realidad poder visibilizar lo trabajado durante el ciclo lectivo 2019 en torno al proyecto de ESI en el área de matemática, trabajado de manera conjunta y colaborativa con el Departamento de Ciencias Sociales. Este proyecto que llamamos la matemática, la ciencia y la tecnología, y nos hacemos la pregunta, una cuestión de género. Este proyecto está enmarcado en la Ley Nacional 26.150, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y los ejes que trabajamos fueron la perspectiva de género y ejercer nuestros derechos. Un poco para situarlos en y situarlas en este trabajo, vamos a conversar o vamos a dejar en claro cuáles fueron los objetivos de cada uno de estos ejes. Con respecto al primero, que es la perspectiva de género, lo que trabajamos fue analizar las desigualdades entre hombres y mujeres, reconocer la diferencia sexual entre unas y otros, problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificando prejuicios y estereotipos de género y las consecuencias negativas que provocan a mujeres y varones. Incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género, y considerar al género como una categoría racional que abarca a las mujeres y a los varones. Eso con respecto al primer eje. Y con el segundo eje, que es ejercer nuestros derechos, hicimos un trabajo fuerte con respecto en torno al objetivo promover aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio de los derechos. Esto nos hizo pensar en un propósito, ¿no? El propósito del proyecto específicamente es abordar la desigualdad de género como problemática social, tomando como ejemplo de dicha desigualdad la omisión de las mujeres a lo largo de la historia en la matemática, con el objetivo de que los y las estudiantes reflexionen acerca de que las ciencias y la actividad matemática en particular es una actividad humana, una producción de la cultura y en relación con el conjunto de las instituciones sociales. Así que bueno, en torno a este proyecto, a este propósito, este proyecto está ligado, ¿no?, obviamente a las ciencias sociales, pero antes de darle la palabra a la profesora Silvia Acevedo, los invito y las invito a ver el video que resume la metodología de trabajo en torno a este proyecto. Así que bueno, compartimos con ustedes el video y luego le cedemos la palabra a la profesora Silvia Acevedo, que que nos va a contar sobre el contexto histórico desde la antigüedad hasta la actualidad.
Bien, vamos a iniciar este recorrido. A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han recibido un trato desigual en relación con los hombres. La mujer era considerada un ser dependiente por sus condiciones naturales y se decía que las mujeres no alcanzaban nunca la madurez. Siempre eran consideradas como niñas que debían obedecer a sus padres, a sus maridos, y en caso de quedar viuda, obedecer a sus hijos. La mujer fue educada en la obediencia y sometimiento como si fuera natural. Se pensaba que era un ser inferior, que tenía que obedecer al varón porque así la vida sería buena y normal. Hoy, gracias a la perspectiva de género, sabemos que es la educación y el entorno social las que influyen en los roles que desempeñamos. Mujeres y hombres podemos desempeñar las mismas tareas, ya sea en el ámbito doméstico o en el público, y esto no significa que lo hagamos igual. Cada persona tiene su forma propia de hacer las cosas porque cada persona es diferente. Durante mucho tiempo las mujeres no podían aprender a leer o a escribir. Trabajaban en sus casas haciendo las tareas domésticas y tampoco tenían derecho a votar. No hay que olvidar que esta sociedad se regía por los patrones patriarcales, es decir, el hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el simple hecho de serlo. Por tanto, este tipo de sociedad no solo es claramente discriminatoria con la mitad de su población, sino que está desaprovechando lo que las mujeres pueden aportar a la comunidad. Esto es mucho más que el cuidado de la familia. Hoy en día, la mayoría de las sociedades humanas son patriarcales, a pesar de que a lo largo de los 2 últimos siglos se va avanzando hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Pero hubo muchas mujeres que lucharon para cambiar la historia, por cambiar nuestra historia, para que hoy podamos disfrutar de muchos de nuestros derechos. Sin embargo, los libros a veces no nos cuentan la vida de esas mujeres, muchas de ellas escondidas en rincones de la historia, y son precisamente algunos de estos rincones lo que vamos a recorrer y conocer a través de sus luchas y reivindicaciones que llevaron y llevan adelante muchas mujeres. Gracias, profesora Silvia, por su aporte en el marco histórico. Ahora nos centraremos en el trabajo que hizo primer año con las mujeres destacadas en la Edad Antigua, a cargo de la profesora Cintia López. Buenas tardes a todos. Les voy a contar el trabajo que realizamos para la muestra ESI 2019. Comenzamos realizando un trabajo de investigación e informándonos sobre lo que sucedía en las sociedades antiguas. Así nos sorprendimos viendo que a pesar de retroceder muchos años hasta llegar a esta época, la antigüedad, algunas civilizaciones, como la egipcia, consideraban a las mujeres científicas como verdaderas eminencias, valorando su trabajo y sin tantos prejuicios e impedimentos por condición de género, por ser mujeres. Con los años esto cambió, y muchas de estas científicas quedaron escondidas en la historia, quizás detrás de la historia de alguien más. En esta época nos encontramos con quien fue considerada la primera mujer científica, Merit Pat, que vivió aproximadamente en 2700 años antes de Cristo, en Egipto, conocida como la médica jefe. Luego, Pesechet es considerada la primera médica de la historia. En la antigua Grecia descubrimos a Teano de Crotona, primer mujer de la historia en dedicarse a las matemáticas, en el siglo IV a.C. Formó parte de la escuela pitagórica, donde podían asistir tanto hombres como mujeres. En el siglo III a.C. nos encontramos con María la Judía, también conocida como María la Hebrea, primera mujer alquimista o química. Fue la creadora del famoso y todavía utilizado baño María, en honor a su nombre. Y por último, también de Egipto, precisamente de Alejandría, nos deslumbró Hipatia, quien se destacó en la aritmética, la geometría y la astronomía. Su vida terminó de forma dramática, fue asesinada en el año 415 después de Cristo. Con toda esta información, los estudiantes realizaron folletos, póster, afiches, de forma manual y digital, y también realizaron videos. A continuación, veremos un video realizado por uno de los estudiantes de primer año.
Luego de charlar, analizar y debatir en cada clase, nos tocaba decidir quién sería la candidata que representaríamos y llevaríamos al túnel del tiempo para la votación del nombre del Laboratorio de Ciencias de la escuela. Para esto realizamos una prevotación en cada uno de los cursos. En el caso de primera lo pudimos hacer junto a la profesora Silvia Acevedo, que luego de exponer la bibliografía de cada una de estas científicas, realizamos una votación. Los resultados de la votación fueron muy parejos entre 3 de las candidatas, Mariela Judía, Hipatia de Alejandría y Teano de Crotona, por lo que decidimos llevar a las 3 candidatas. Luego realizamos las boletas para las elecciones, para la votación, y por último terminamos de prepararnos para el túnel del tiempo. Allí estudiantes de primer año del turno mañana y del turno tarde representaron a este curso explicando y contando todo lo realizado y trabajado en este proceso, y sobre todo contar quiénes fueron estas mujeres científicas de la antigüedad que la historia había invisibilizado. Ahora continuaremos con el trabajo de segundo año, que llega a la Edad Media, y que la profesora Silvia comenzará un recorrido de esta época. Muchas gracias, profe. Ahora vamos a continuar explicando y contando cómo es el contexto histórico de esta etapa, que es la Edad Media. La Edad Media es una sociedad que está marcada por el feudalismo, que era la sociedad del momento, donde se va a diferenciar 2 grupos, los sectores privilegiados y los sectores no privilegiados. Dentro de este sector no privilegiado estaban los y las campesinas, que eran los que tenían que llevar el trabajo adelante, los que pagaban los impuestos a los señores, a cambio de, teóricamente, una protección física y espiritual. El rol de la mujer en este periodo es el de reproductor. Solamente se veía a la mujer como tener hijos, criarlos y hacer las tareas, sobre todo a las mujeres pobres, las tareas del campo. Tampoco tenían el derecho a elegir con quién casarse, eso lo hacía el padre o un hermano mayor. Se casaban a una edad muy temprana, prácticamente en este periodo no se conoce lo que es la adolescencia, pasa de ser una nena, una niña, a ser una mujer. Otro hecho muy importante en este periodo es el rol de la iglesia. La iglesia se va a consolidar con un orden político, social, económico y cultural. Y desde los inicios la iglesia va a considerar a la mujer como un ser inferior al hombre, por lo que se va a exaltar la virginalidad y la renuncia al amor con mérito para su unión con Dios. Ello va a explicar la entrada masiva de las mujeres a los conventos. Muchas veces lo hacían por voluntad propia, otra cuando enviudaban, y a veces eran obligadas por la familia. ¿Por qué? Porque no tenían los dotes para pagar un matrimonio, o porque se habían cometido, entre comillas, algún pecado, tenía que redimirse en el convento. En la iglesia las mujeres hacían diferentes tareas domésticas, pero también una diferencia con lo que pasaba anteriormente es que van a poder acceder al estudio, reducido, pero tienen cierto estudio. Las mujeres de los conventos van a saber leer, escribir, ya que ese ámbito educativo solamente era reservado al hombre. En el siglo XIII en Francia se va a fundar una primera escuela femenina, y también va a existir, se admiten a niñas solamente, pero para que completen los estudios primarios. El matrimonio también va a ser muy importante en este periodo, y se va a consagrar como sacramento el matrimonio. Obviamente sigue siendo una sociedad patriarcal, el hombre es la figura por su supremacía, la mujer es sometida, y otro hecho también muy importante es el tema de la persecución, la tortura y los asesinatos de muchísimas mujeres en la denominada Casa de Bruja. Esto está relacionado con que las mujeres en este periodo se dedicaban a tratar de curar a las personas con medicinas o hierbas naturales. Las mujeres acá hacían de parteras, de comadrona, y esto era mal visto por la iglesia, que la tildaban de brujas. Pero ¿qué pasaba? En este periodo tampoco se destacan los médicos, no había una disciplina donde hubiera médicos
para curar las enfermedades o asistir en los partos. Y los pocos hombres que se dedicaban a esto solamente curaban a hombres, no atendían a mujeres. Entonces, esa persecución que se empezaban a hacer era a perseguir a estas mujeres, sobre todo las mujeres que se perseguían eran campesinas, eran gente pobre, mujeres pobres, que se la obligaba a confesar ciertos delitos que no era así, se le obligaba a confesar que ellas practicaban la brujería, y después de tantas torturas eran asesinadas en las hogueras. Esta práctica de cacería de bruja se desarrolló a mediados de la Edad Media y en gran parte de la Edad Moderna. Para seguir ahondando más sobre estas cuestiones y el rol que tenían las mujeres en este periodo, vamos a dar paso a la profesora Irene, que nos va a contar un poco cómo trabajaron con el curso de segundo año. Muchas gracias, Silvia. Bueno, como ella misma relató, la profe, a pesar de ser esta época en la cual las mujeres fueron perseguidas por ejercer una cierta medicina, algunas médicas se pudieron desarrollar y fueron importantes, tales como Trótula de Ruggiero, italiana, quien fue la autora de varios escritos en medicina, especialmente en el área de la ginecología, y además ejerció como profesora en la Escuela de Medicina de Salerno, única escuela con estudios superiores que admitía la asistencia de mujeres. Otra destacada de la época por su aporte en la medicina fue Jacobo Felice, quien fue juzgada por practicar medicina durante estos siglos, profesión que no podía ser ejercida por las mujeres del ámbito doméstico y por lo tanto realizada de forma profesional por una mujer se consideró una práctica ilegal. Esta mujer trataba tanto a mujeres como a hombres. Esto irritó a un sector que veía como que una mujer y sin licencia era reconocida y visitaba a los pacientes, podía prescribir pociones y examinaba a los enfermos. Además, no les cobraba a no ser que se curaran después del tratamiento, por lo cual fue juzgada por considerarse que no contaba con la formación necesaria para poder tratar a los pacientes. Esto originó que la llevaran a un juicio cuya sentencia final resultó ser una advertencia a Jacoba que podía llegar a ser excomulgada si la encontraban de nuevo realizando este tipo de prácticas. Este juicio sin sentencia y este razonamiento sirvió como antecedente para la prohibición de las mujeres al acceso de estudios universitarios de la Facultad de Medicina de París. Si bien se construyeron universidades, el acceso a las mismas solo estaba destinado a los hombres, por lo cual aquellas mujeres que querían realizar estudios superiores debían acudir a monasterios y conventos. En ellos se destacó la figura de la profesora y abadesa Hildegard de Bingen, alemana, filósofa, poetisa, escritora, compositora y naturista. Otra de las destacadas en la época fue Cristina de Pizan. Nacida en Italia, en el seno de una familia acomodada, cuyo padre fue un astrólogo reconocido, de mente abierta para la época, dio la misma oportunidad de estudio para sus hijos varones como a Cristina. Su vida transcurrió en Francia, donde la familia se mudó, ya que allí su padre se destacó como asesor en la corte de Carlos V, rey de Francia. Ella no solo aprendió a escribir y a leer, recibió lecciones de filosofía, historia y medicina. También tuvo acceso a la biblioteca desde muy joven, pudo destacarse en la escritura, compuso canciones y baladas para la corte. Pese a que se casó a los 15 años, con quien el padre decidió que era un buen partido, tuvo un matrimonio feliz del cual nacieron 3 hijos. Pero su suerte cambió cuando años más tarde fallece primero su padre y al poco tiempo su esposo. Con 25 años queda viuda con sus 3 hijos y su madre. Su fortuna también la pierde y se encuentra sola, ya que sus hermanos habían regresado a Italia. Parecía que la única posibilidad para lograr estabilizarse nuevamente sería casarse, cosa que no lo
veía como algo viable. Por lo tanto, decide mantener a la familia comenzando a trabajar en un taller de escritura. Luego, continúa escribiendo sonetos y canciones, los cuales fueron enviados a gente influyente de la época. Sus textos fueron muy apreciados por todos los que los leían y le permitió sustentarse junto con su familia. Su producción literaria aumentó y su nombre se hizo muy famoso. Más adelante escribiría libros y participaría en debates acerca de sonetos de la época. Fue una filósofa, poeta, humanista y escritora, considerada como precursora del feminismo. Entre sus obras más destacadas encontramos cuentos alegóricos, poemas, autobiografías, pero su obra máxima fue La ciudad de las damas, una colección de historias de heroínas del pasado. Fallece en un convento donde se reclutó para pasar sus últimos años. Con Segundo Año trabajamos justamente acerca de la historia de todas estas mujeres, realizamos investigaciones, trabajaron en forma grupal, armaron carpetas de campo, escritos, ilustraciones, fotos, folletos, hicieron láminas y después llegó el momento en el cual se hicieron votaciones en cada uno de los cursos. Las elegidas y preseleccionadas fueron Cristina de Pizan en el turno mañana y Jacoba Felice en el turno tarde. A continuación, doy el paso a la profesora Sonia, quien trabajó con los alumnos de tercer año. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos y todas. Primero, voy a comentarles brevemente el trabajo que hemos hecho con los y las estudiantes de tercer año sobre el periodo histórico conocido como Revolución Científica, el cual se desarrolló durante los siglos XVI y XVII. Si bien recibe este nombre debido a la notable evolución que experimentaron algunas disciplinas como la biología, la física o la astronomía en comparación con el periodo medieval, aún así este seguía siendo un periodo complicado para aquellas mujeres que querían estudiar ciencia debido a que las universidades seguían siendo reacias a recibirlas en sus clases. Por eso, algunas de las mejores científicas de la época no pudieron estudiar ninguna carrera. Y si acaso alguna lograba dedicarse a la ciencia en aquella época, era solo a través de sus maridos. Este es el caso de la alemana Maria Winkelmann, la mujer científica elegida de manera casi unánime por nuestros y nuestras estudiantes de tercer año. Claro que llegar a elegirla nos llevó un trabajo previo en el que, en primer lugar, nos pareció oportuno comenzar conociendo el contexto histórico en el que transcurrió su vida, y para lo cual las profes de ciencias sociales nos ayudaron no solo a entender, sino también a valorar y resignificar los hechos y situarnos mejor en esta época. En la clase de matemática lo que hacíamos era, realizar lecturas colectivas en las que alternábamos los roles, es decir, nos escuchábamos entre todos y la lectura en voz alta estaba a cargo de quien se sintiera con ganas de leer ese día. Debido a que los textos que nosotros leíamos tenían un vocabulario que muchas veces nos resultaba poco familiar, lo que hacíamos era detener la lectura y conversar sobre el significado de las palabras, buscando relacionarlas con el contexto en el que estaban incluidas. De esta manera podíamos comprender de manera acabada una oración, un párrafo y así el texto completo. Nos organizamos en grupos de trabajo en función también de las preferencias de los y las estudiantes, pero siempre sabiendo que teníamos que trabajar en equipo. Algunos decidieron encargarse del diseño y armado de la folletería, para lo cual usábamos o bien sus teléfonos celulares o usábamos las net de la escuela. Otros se encargaron de la elaboración del material audiovisual. Muchos ya se sentían cómodos o conocían algunas aplicaciones, como por ejemplo Instagram, y de ahí tomaban algunos filtros y de esa forma fuimos trabajando. Las boletas también se encargaron ellos de realizarlas y hasta hubo quienes se organizaron para redactar con sus propias palabras un texto que les permitiera funcionar como una especie de guión en la defensa de su candidata en el túnel del tiempo. Todo esto lo hacíamos sin perder de vista los ejes que, estructuran nuestro proyecto. Para esto lo que hacíamos era realizar debates colectivos en los que intentábamos poner el acento en cómo se veían vulnerados los derechos de las mujeres en general y de Maria Winkelmann en particular, en pos de hacer una defensa fundamentada frente al resto de las estudiantes de los demás cursos. Antes de continuar con el siguiente periodo histórico, me gustaría decir que esta fue una hermosa experiencia de la que, no solo aprendimos, sino que también lo hicimos juntos,
con el aporte de todos y todas. Bueno, a continuación Silvia nos va a contar sobre el periodo histórico conocido como la Ilustración. Bueno, muchas gracias, Sonia. Ahora continuamos con el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración y de las revoluciones, sobre todo la Revolución Francesa. En el siglo XVIII va a ser un momento decisivo porque se fue imponiendo un discurso sobre la igualdad de la inteligencia entre hombres y mujeres y de equilibrio entre las posibilidades de estos dos sexos. Las mujeres, influidas con las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, comienzan a tener voz y voto en la sociedad. Sin embargo, aún no tenían los mismos derechos que los hombres. Por primera vez, la mujer de la alta aristocracia, la burguesía, la clase media y el pueblo llano van a plantear la manera colectiva a sus aspiraciones sociales y políticas. Con respecto a la alta nobleza, y a pesar de que debían someterse al poder de su marido, como lo hacían antes con el rey, eran mujeres de gran inteligencia y ambición, que cosecharon un gran poder en los asuntos domésticos y en el mundo de las artes, siendo fervorosas mecenas. La marginación, la discriminación y los maltratos que sufrieron durante miles de años las mujeres fue como el caldo de cultivo de un incipiente pensamiento feminista, que se desarrollaría más adelante con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía escrita en 1791 por Olympia de Gouges, como respuesta al derecho del hombre y del ciudadano, que fue redactado tras la Revolución Francesa. En otras palabras, la Ilustración, que en un principio iba a dejar relegada la posición de la mujer en el nuevo Estado liberal, supuso el empuje necesario para salir a flote, hasta tal punto que no es extraño pensar que la semilla del movimiento feminista habría empezado a germinar de no ser por ella. De esta forma se favoreció la aparición de tertulias, salones, cafés, nuevas esferas de relación humana, donde hombres y mujeres se reunían teniendo entre sí un trato de igualdad de intelectualidad destinado a contratación y negocio, pero sobre todo eran espacios de discusión política, estética y filosófica. Ahora la profesora Natalia nos va a explicar cómo trabajó este siglo con los chicos y chicas de cuarto año. Gracias, Silvia. Los alumnos de cuarto año investigaron acerca de algunas mujeres destacadas del siglo XVIII, lo que se conoce como la época de la Ilustración. Algunas de ellas fueron Jeanne Barret, Laura Bassi, Caroline Herschel, Marianne de Lavoisier, también conocida como Madame de Lavoisier. Luego de hacer cada grupo sus investigaciones, se organizaron para editar los videos biográficos, para exponer con sus compañeros y poder elegir cuál mujer elegirían para que represente a este año, a cuarto. Este mencionado trabajo también sería expuesto en la semana de la ESI 2019, junto con algunos panfletos y folletos que crearon para representarlas. Este trabajo permitió identificar las diferencias que se daban en esa época respecto al rol de la mujer y sus actividades con la actualidad. El mencionado trabajo se ve plasmado en el siguiente compilado de videos que a continuación veremos. Gracias, Nati. Ahora vamos a continuar con las mujeres del siglo XIX. Durante el siglo XIX, el interés por la subjetividad femenina y el papel de la mujer en la sociedad aumenta respecto a los siglos anteriores, quizás porque aumenta el número de escritoras y ello favorece a que la imagen femenina esté más presente en las obras literarias. En la literatura europea,
Son numerosos los personajes femeninos libertinos. ¿Qué las diferencia de las anteriores? ¿Qué había que hacer para no ser lapidadas con las piedras de la difamación, la deshonra, la marginación de la sociedad? Sencillo. Había que ser noble y rica, pero esto no era suficiente. Que nadie se enterara, al menos oficialmente, aunque todo el mundo lo supiera, jamás se debía mostrar nada en público. Había que ser entonces rica en una sociedad de ricos, hipócrita en una sociedad hipócrita. Sin embargo, durante este siglo, la demanda principal, pero no exclusiva, fue la conquista del voto. Para ejercer libremente sus derechos políticos, las mujeres tenían que recibir una educación igual a la que disfrutaban los hombres. Las mujeres de todos los tiempos insistieron en demostrar que su supuesta inferioridad no residía en factores naturales, sino en la falta de oportunidades entre mujeres y varones. Sobre esto nos va a hablar y profundizar un poquito más la profesora Nancy, que trabajó con quinto año en la semana de la ESI del ciclo lectivo 2019. Gracias, profe Silvia, por el recorrido que mencionaste y nos contaste con respecto al siglo XIX. Y sí, ampliando un poco lo que vos decías con respecto a la educación, realmente es así. Bueno, la figura de la mujer universitaria comienza a convertirse en algo más habitual, ¿no? Se empieza a ver a las mujeres en los pasillos de las universidades, pero seguían teniendo muchas dificultades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo muchas dificultades? Porque a pesar de continuar sus estudios superiores o universitarios en torno a la investigación o científicas o matemáticas, no lograban introducirse todavía en el campo, como mencioné, de la investigación, ¿no? Solo su tarea estaba determinada a la enseñanza, ¿no? Por eso también en este siglo es importante destacar que hay una mujer matemática que mencionamos y que trabajamos en quinto año, que es la primera mujer que toma un cargo en la universidad. Así que bueno, por eso decimos que a pesar de que ese campo de los estudios superiores ya estaban las mujeres dentro de él, se seguía viendo obstáculos en cuanto a convocarlas a distintas investigaciones. Así que bueno, después de conversar y discutir esto, ¿no? en el aula con los estudiantes de quinto año, estuvimos trabajando con varias mujeres matemáticas, científicas, inclusive había una paleontóloga, y la verdad que nos llevó muchísimo trabajo esto de, ¿no? estudiar, analizar, discutir, reflexionar sobre cuáles de todas estas mujeres iban a ser las que iban a estar representando a quinto año. Así que bueno, entre esas mujeres que estuvimos estudiando en el aula de quinto, de los quintos, está Ada. Ada es una matemática, informática y escritora, Liz es científica, Ana es botánica y fotógrafa, perdón. Emi es matemática, Sophie Germain es también matemática, Mary es paleontóloga, la que mencionábamos recién, y que es la primera mujer que se introduce en el campo de la investigación. Obviamente, como era tan difícil, va de la mano de otro compañero, varón, científico, que lee sus escritos y bueno, los publica en nombre de ella. Después tenemos a Sonia, que también es matemática. Dentro de todas estas mujeres que se trabajaron en los quintos años, después de una ardua discusión y reflexión y análisis de sus vidas, de sus obstáculos, de lo que tenían que ir sorteando para poder llegar a donde llegaron, quedaron elegidas para representar a quinto y formar parte de este túnel del tiempo que ya mencionamos, fueron Sophie Germain y Sonia Kovalevskaya. Así que bueno, ese es el trabajo un poco que hicimos con quinto. La verdad que han surgido discusiones muy interesantes porque bueno, siempre se ponía el punto o el centro en estas mujeres, en su recorrido que han hecho en el área que cada una se desempeñó. Bueno, como les decía, ¿no? Cerrando un poco el trabajo de quinto año, que obviamente
estuvo a cargo de ellos y de ellas el armado del stand, la confección de las boletas, de folletos, y de aquello que querían comunicar, ¿no? El día de la muestra de ESI, tomando como recorrido ese túnel del tiempo, estaba a cargo de ellos y de ellas lo que iban a comentar o que les iban a comentar a los participantes que iban ingresando al túnel. Así que bueno, ahora para finalizar este recorrido histórico, el lugar que ocupó la mujer en la ciencia, en la tecnología, en la matemática, le vamos a dar el paso a la profesora Silvia, que terminará haciendo este recorrido o trayecto a partir del siglo XX hasta la actualidad. Así que bueno, los dejo con Silvia. Gracias, Nancy. Ahora continuamos con los cambios en la vida femenina en el siglo XX. A principios de este siglo la mujer no era considerada ciudadana, es decir, poseedora de derechos políticos. Las mujeres vivían recluidas en la casa, haciendo los quehaceres domésticos, encargada del cuidado de los hijos, del marido, todo en el ámbito privado. Pero en este siglo lo que sucede es que se va a desatar la Primera Guerra Mundial y esto va a traer como consecuencia la incorporación masiva de la mano de obra femenina en puestos antes ocupados por maridos, padres o hermanos, quienes concurrieron a los campos de batalla. También durante este periodo van a empezar a hacer oír su voz y sus reclamos, a ser visibilizadas las mujeres en los movimiento feminista. También durante este periodo, a mediados del siglo XX, lo que va a suceder es que se va a desatar la Segunda Guerra Mundial y aquí nuevamente las mujeres van a demostrar que son capaces de realizar los trabajos que antes realizaban los hombres y también participan en las guerras como pilotos soviéticos, trabajaban en las fábricas de armamento, y también en los hospitales militares como enfermeras. Se va a dar también en la década del 60 un movimiento rejuvenecido del feminismo, haciendo cada vez más reclamos y reivindicaciones para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se empieza a hablar también sobre el tema de los derechos en cuanto a la sexualidad, a reclamar y exigir los métodos anticonceptivos. Esta nueva ola feminista logra poner en primer plano las necesidades de la mujer, logró visibilizarla y sacarla del genérico hombre. Este movimiento que nace en Occidente pronto se va a extender por todo el mundo. Ahora le voy a ceder la palabra a Sol, egresada del 2019, quien nos contará su experiencia con respecto a esta etapa. Sí, como retomando lo que la profe había dicho, nosotros hablamos de una mujer india que se llama Kiran. Yo no les voy a contar mucho quién fue, porque eso lo va a hacer mi compañero, pero yo les quería contar uno de los motivos por el cual la elegimos. Nosotros la habíamos elegido porque nos llamó mucho la atención la cantidad de logros que tenía siendo de la India, porque en la India es uno de los lugares donde el papel de la mujer sigue tan devaluado, más allá de que estamos en el siglo XXI y de todo lo que está pasando, de todos los movimientos, es un lugar donde la mujer sigue teniendo como un segundo plano. La India, la mayor parte de la gente que vive en la India cree que la mujer es un bien económico, que la mujer no tiene derecho, no puede expresar su voluntad y que ellas siguen atadas a su padre o a su esposo en el día de mañana, ¿no? Y nos había llamado tanto la atención todo lo que esta mujer había logrado al pasar de los años, más allá de todos los condicionamientos que tenía en su región, en su lugar de origen, y bueno, eso. Nosotros como que queríamos dar a entender era que la mujer puede y que no, si bien nosotros vemos que nuestro lugar está cambiando, en pleno siglo XXI hay millones de lugares y millones de mujeres que siguen padeciendo
las consecuencias de sistemas sociales arcaicos que promueven la injusticia social, ¿no? Y que más allá de todo lo que estábamos haciendo, como estaba diciendo, muchas mujeres hoy están privadas de poder decidir por ellas mismas, de poder estudiar, de poder seguir adelante, y nada, eso, nos sorprendía todo lo que ella había llegado a hacer, lo que ella había logrado, a pesar de todas las trabas que tuvo en su camino y de todo esto que les conté anteriormente. Sin más preámbulos, quiero pasarles con Francisco, que él les va a contar quién fue ella en realidad. Antes de ponernos a buscar al punto de quién es esta mujer, vamos a indicar un poco de lo que estuvimos viendo en el salón. Estuvimos informándonos sobre distintas mujeres, intentando elegir cuál sería la indicada para poder representar al laboratorio y ponerle su nombre. Tras esto tuvimos la tarea interesante de poder investigar a cada una y armar folletos y armar una especie de votación en el salón y entre toda la escuela de una forma democrática para que todos puedan elegir la mujer que los representa. Esta mujer elegida fue Kiran Mazumdar Shaw, la cual tiene estudios en zoología y también producción de cerveza, gracias a que su padre también era un productor de cerveza, el cual la inclinó a que pueda estudiar de ese tema. Hoy en día es una de las mujeres más importantes de la India, e incluso una de las mujeres en el top 5 más importantes del mundo, por el que no solo en dinero, sino también en la inteligencia, en los estudios y la importancia que tiene en el mundo. Uno de sus inventos más importantes fue la inyección de insulina descartable, la cual hoy en día salva miles de vidas y es especialmente utilizada para gente con problemas de diabetes. Una de sus frases típicas y más importantes fue: para mí, un medicamento de gran éxito no es el que genera $1.000 millones en ventas anuales, sino el que ayuda a millones de pacientes en el mundo, por el cual cabe destacar que su forma de ser y su persona es una persona humilde y la cual se preocupa por la salud de las personas y de la vida en general. A nosotros como grupo esta propuesta nos pareció un tanto llamativa y nos pareció algo nuevo, ya que en matemática ver educación sexual integral ya era como wow, ¿no? Era algo impensado, y la verdad que esto nos abrió la cabeza para muchos lados y para muchas cosas también. También cabe resaltar que podemos ampliarnos en muchos otros temas. También conocer mujeres importantes que quizás en la vida cotidiana no nos pudimos haber enterado de eso. Y también la importancia de las votaciones a la hora de elegir algo importante y a la hora de elegir algo que nos represente, tanto en la escuela como fuera de la escuela, que es una mujer tan importante en el mundo. Yo creo que para todos en el salón fue una experiencia nueva y una experiencia innovadora al mismo tiempo, que es lindo de ver en el colegio. Bueno, hemos llegado casi al final de nuestro recorrido, pero no queríamos terminar sin antes agradecer enormemente en nombre de todo el Departamento de Matemáticas a Solange y a Francisco por su participación y su tan buena predisposición en este trabajo. De corazón, gracias. También queremos agradecer a la profe Silvia, quien nos ha acompañado durante todo el trayecto con su aporte y también nos ha tenido mucha paciencia en el armado de todo esto. Muchísimas gracias a los tres. Ahora sí, vamos a contar cómo coronamos todo este trayecto. El día 18 de octubre, día en el que se realizó la muestra de la ESI, toda la comunidad educativa estaba reunida para votar a la mujer científica cuyo nombre hoy día lleva el laboratorio de nuestra escuela. La idea era la siguiente: estudiantes, docentes, auxiliares, preceptores, directivos debían recorrer el túnel. Allí los estarían esperando los estudiantes representantes de cada curso, quienes se explayarían en argumentos acerca del por qué debían elegir a su candidata. Allí les repartían souvenirs y folletería. Al terminar el recorrido, cada persona debía acercarse a la mesa de votación y luego de ser identificado en el padrón, recibían un sobre que previamente era firmado por él o la presidenta de la mesa y sus respectivos vocales. Y a su señal, ingresar al cuarto oscuro para elegir su boleta. Al salir del cuarto, oficializaba su voto colocándolo dentro de una urna. Unos días después, se realizó el conteo de los votos en presencia de representantes de todos los cursos. La ganadora, María Winkelmann, quien fuera astrónoma y la primera mujer en descubrir un cometa. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.